a 20 o 30 años. El mundo ha cambiado. El mundo ahora legaliza el aborto. El mundo ahora, en algunos países, legaliza la eutanasia. El mundo ahora está queriendo cambiar, redefinir el matrimonio. Y el pecado abunda más y más. Y el Señor Jesús nos advirtió de algo muy serio en Mateo capítulo 24. El Señor Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad aquí en la tierra, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Biblia? El amor de muchos se va a enfriar. Y les pregunto, hermanos, ¿está pasando eso? ¿Está pasando eso? La triste realidad es que eso sí está pasando en el Perú. Cuando yo fui al Perú hace 25 años, la iglesia evangélica era relativamente pequeña. Pero la iglesia evangélica ha crecido tremendamente, aún en Trujillo. Cuando yo fui a Trujillo hace 14 años, la iglesia Alianza tenía, hace 19 años, la iglesia Alianza tenía más o menos 400 miembros. Hace 19 años. Esa iglesia Alianza de 400 miembros ahora tiene más de 1000 miembros. Pero durante esos 19 años, esa iglesia madre ha dado a luz a lo menos 3 iglesias hijas. Una iglesia hija tiene ya 700 personas. Y las otras iglesias también. Nuestra iglesia es pequeña, solo tenemos 300. La iglesia evangélica en el Perú ha crecido tremendamente. Pero cuando miramos hoy en día la vida de muchos jóvenes en nuestra iglesia, ya no hay el amor por Dios que había antes. No quiero que nadie se sienta mal, lo voy a decir ahora, no quiero pensar que le estoy juzgando para nada, pero un comentario de la iglesia en Perú. Cuando fui a Trujillo hace 19 años, los domingos los hermanos llevaban su Biblia a la iglesia. Ya no llevan la Biblia a la iglesia. Muchos. ¿Por qué no? Bueno, pueden dar muchas excusas y razones. Pero me parece que una razón por la cual muchos no llevan sus Biblias a la iglesia es que les da cierta vergüenza. No quieren que sus amigos o gente los vea cargando su Biblia. Qué triste, ¿no es cierto? El amor va enfriándose. Bueno, ustedes sabrán cómo es aquí en España. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser un creyente. Porque el pecado va a abundar más y más hasta los días de Noé. Y el amor de muchos en la iglesia se va a enfriar. Así que enfrentamos una pregunta importante esta mañana, y es la siguiente: ¿cómo podemos prepararnos para el Apocalipsis? Es decir, ¿cómo podemos prepararnos para vivir en esos últimos tiempos en la tierra que se nos avecinan? Y la respuesta extraña esta mañana es la siguiente: si queremos aprender a vivir en los días de Apocalipsis, hay que volver al Génesis y aprender del Génesis para vivir el Apocalipsis. ¿Por qué digo eso? Porque Salomón, escribiendo Eclesiastés, él observó algo muy interesante. Él dijo: no hay nada nuevo bajo el sol. Los pecados que se cometieron ayer se van a cometer mañana. No hay nada nuevo bajo el sol. Y lo que el Señor Jesús dice de que la maldad se va a multiplicar en la tierra, eso tampoco no es nada nuevo. Eso ya se dio en Génesis. Y porque estamos estudiando, ustedes están estudiando, leyendo los primeros 11 capítulos de Génesis, vamos a ir a esos capítulos y vamos a ver dos hombres que aprendieron a caminar con Dios en medio de tanto pecado. ¿Saben quiénes eran? ¿Quiénes eran esos hombres? Dos hombres que
aprendieron a caminar con Dios en medio de mucho pecado. Uno era Enoc y el otro era Noé. Vamos a Génesis, el capítulo 5, para empezar esta mañana. Ya, ojalá que tengan sus Biblias. ¿Ya? Génesis 5, esta mañana. Vamos a leer algo de la biografía de este hombre llamado Enoc. Génesis 5 y el verso 18. Realmente es interesante lo que dice la Biblia acerca de este hombre Enoc. Verso 18, Génesis 5. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Pero noten lo que dice el verso 22. Y caminó Enoc con Dios. Qué linda frase. No dice eso de nadie más ahí. De todos estos personajes, Enoc caminó con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Y desapareció. Un día no había. Un día la esposa estaba buscando Enoc, no había Enoc. ¿Dónde se ha ido? Los hijos buscaban a su padre, no había. Preguntaban, ¿alguien ha visto a Enoc? Nadie lo había visto. ¿Habrá muerto? Decían. Pero si murió, ¿dónde está su cuerpo? No había cuerpo. Increíble. Dios se lo llevó, cuerpo y alma. ¿Por qué se lo llevó? Porque aquí había un hombre que en medio de tanto pecado, él caminó con Dios. Así que es posible. Hermanos, no escuchen la idea que se vende hoy en día, que como hay tanto pecado, es imposible vivir una vida de santidad. Es posible. No es fácil, pero es posible. Enoc caminó con Dios. Si vamos al siguiente capítulo, capítulo 6 de Génesis, miren versos 9 al 12, el testimonio de Noé. ¿Qué leemos en Génesis 6, verso 9? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué? Con Dios caminó Noé. Igual que no, ¿es cierto? Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que en Génesis 5 y 6, entendemos que al igual que en los días venideros, en ese tiempo también la maldad se había multiplicado sobre la tierra. Sin embargo, en medio de esa maldad, 2 hombres, Enoc y Noé, caminaron con Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Qué podemos aprender de Enoc y Noé? ¿Cómo, si queremos hoy en día, si esta mañana tú eres consciente de cómo el mundo te jala, te quiere moldear a su imagen, te quiere llevar al pecado y tú a veces luchas con el pecado, la pregunta es, ¿cómo vivir? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo caminar con Dios en días de pecado? Vamos a aprender esta mañana de estos 3 hombres, pero para aprender estas lecciones tenemos que volver al Nuevo Testamento. Vamos ahora al libro de Hebreos y el capítulo 11. Porque el autor de Hebreos menciona precisamente a estos 2 personajes, Enoc y Noé, como ejemplos de hombres que caminaron con Dios. Hebreos 11, versos 5 al verso 7. Escuchen la palabra de Dios.
Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe, y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo caminar con Dios en un mundo de pecado? Respuesta número 1. Hay que aprender a agradar a Dios. Es la única forma. Si realmente queremos caminar con Dios como creyentes hoy en día, vamos a tener que aprender a agradar a Dios. Ahora el Señor Jesús nos dio un modelo, ¿no es cierto?, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y leemos en Juan 8 y el verso 29. El Señor Jesús dice algo muy interesante. Él dice, yo siempre hago las cosas que agradan al Padre. Qué tremenda afirmación, ¿no es cierto? Yo siempre hago las cosas que agradan al Padre. Y el apóstol Pablo toma esa idea también y en Romanos 12 y el verso 1. Un verso que muchos conocemos muy bien. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y ¿qué más? Ahí está. Agradable a Dios. Y hermanos, aquí está la mente del creyente. El creyente tiene que aprender a agradar a Dios. Y en los días de Enoc, y en los días de Noé, aunque la raza humana no estaban agradando a Dios, la raza humana se estaban agradando a sí mismos. Pero Enoc y Noé caminaron con Dios y agradaron a Dios. Ahora la pregunta es ¿cómo lo hicieron? ¿Y cómo podemos nosotros agradar a Dios? Bueno, hay que enfatizar en primer lugar lo siguiente. Ellos agradaron a Dios porque habían recibido una revelación de Dios. Es decir, Dios les había indicado la clase de vida que le agrada. Porque obviamente no vamos a poder agradar a Dios a no ser que sepamos cuál es esa clase de vida que le agrada. Ahora, Enoc, se imaginan ustedes, Enoc se levantaba una mañana y salía afuera, veía los demás ciudadanos y se imaginan ustedes los pecados que la gente cometía. Terribles pecados. Y a Enoc le latía que no todo estaba bien. Y en una forma u otra, quizás por su conciencia, o quizás Dios hablándole personalmente, no sabemos, pero en alguna manera Dios se reveló a Enoc y le dio a entender a Enoc, estas cosas no me agradan y estas otras cosas sí me agradan. Y una vez que Enoc sabía eso, lo que él decidió hacer era no hacer las cosas que desagradan a Dios y sí hacer las cosas que le agradan. Así que a partir de ese momento, Enoc ya no vivía para sí mismo, no vivía para hacer las cosas que él quería. Había una revelación de Dios y Enoc sabía que él tenía que agradar a Dios y vivir según esa revelación. Y hermanos, hoy en día nosotros tenemos la revelación. España tiene la revelación. España no puede decir que no saben lo que Dios quiere. Porque el país de España, la Iglesia Católica, ha tenido la Biblia ¿por cuántos años? Cientos de años. Así que el país de España, los españoles simplemente no pueden decir que no saben lo que le agrada a Dios. Está en la Biblia, ha habido una revelación de Dios.
El problema en España, que es el mismo problema en Inglaterra y en Perú, es que la gente, sabiendo lo que le agrada a Dios, no quiere hacer lo que le agrada a Dios. Ese es el problema. La raza humana se encuentra en esta tremenda lucha. ¿Hago lo que yo quiero o hago lo que Dios quiere? Y la gran mayoría de los seres humanos simplemente hacemos lo que yo quiero hacer. Y rechazamos la revelación de Dios. Y podría ser que estás aquí esta mañana y tú sabes que hay pecado en tu vida. Tú sabes. Tu conciencia te acusa de cosas en tu vida que tú estás haciendo que no agradan a Dios. Y no tienes excusa, porque ya tienes revelación de Dios. Tú sabes, Dios ha hablado en la Biblia y tú sabes que lo que tú estás haciendo va en contra de la palabra de Dios. Ahora quizás no te gusta eso, quizás quieres cortar esas partes de la Biblia, prefieres que Dios no diga eso, o buscas formas de excusarte o negar que la Biblia diga lo que la Biblia dice. Pero la Biblia es la revelación de Dios. Y si queremos agradar a Dios, vamos a tener que aprender a someternos a la palabra de Dios. Yo reconozco que no es fácil. Yo reconozco que hay una lucha entre lo que yo quiero y lo que Dios manda. Pero tenemos una relación. Pero si esta mañana tú eres una persona que, sabiendo la revelación de Dios, no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, ¿cuál es el problema? ¿Por qué será que tanta gente, a veces aún en la iglesia, saben lo que Dios quiere, pero no hacen lo que Dios quiere? ¿Por qué? Falta lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos 12 y el verso 2. Falta una renovación. Veamos Romanos 12, verso 2. Miren, escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahora, ¿cómo vamos a transformarnos? Bueno, dice Pablo, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tiene que haber una renovación espiritual. Ahora, ¿qué implica esta renovación espiritual? En primer lugar, la renovación espiritual va a resultar en nuevos deseos. Cuando Dios viene a la vida de alguien y renueva su vida, lo primero que Dios hace es nos da nuevos deseos. Creo que todo creyente esta mañana puede examinar su vida, su testimonio, y puede dar testimonio de ello, que antes de conocer al Señor, tú hacías ciertas cosas, deseabas ciertas cosas, y ahora que eres un creyente, tienes nuevos deseos. Ahora, ¿de dónde vienen esos nuevos deseos? De esta renovación espiritual. Y si esta mañana tú eres consciente de estar luchando con pecados en tu vida, y reconoces que cometes esos pecados porque quieres hacerlo, tus deseos te llevan a hacerlo, es natural para ti hacerlo, lo que necesitas es renovación espiritual. Ahora, Dios lo hace la primera vez que nos convertimos, pero Dios tiene que seguir haciéndolo. El apóstol Pablo está hablando aquí de creyentes, ¿no es cierto? Y está diciendo a creyentes, ustedes necesitan continuamente ser renovados en su mente. Los deseos tienen que ser cambiados. Pero esta renovación espiritual tiene un segundo componente. Y el segundo elemento de la renovación espiritual es que Dios tiene que renovar nuestras fuerzas para decir no a la tentación. Porque a veces nos encontramos en esta situación, ¿no es cierto? Yo sé lo que Dios quiere y mi deseo es agradar a Dios. ¿Dónde está el problema? Que cuando viene el momento de la tentación, no soy capaz de decir no. No tengo las fuerzas para resistir la tentación. Bueno, ¿qué es lo que necesito? Necesito una renovación espiritual.
necesito que el Espíritu Santo me renueva espiritualmente para darme más fuerza espiritual. Para que cuando venga la tentación, yo pueda enfrentar la tentación no como Alex Donnelly en la carne, sino el Espíritu Santo en mí, renovando mis fuerzas para decir no, no y no al pecado. Ahora, algo de eso experimentó Enoc. Algo de eso experimentó también Noé. Para vivir vidas que agradaban a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos, esta mañana? ¿Estamos agradando a Dios en todo lo que hacemos? ¿O será que hay áreas en nuestras vidas, aún como creyentes, y día tras día, semana tras semana, hacemos en algunas áreas de nuestras vidas cosas que no agradan a Dios? Bueno, tengamos mucho cuidado, porque en la medida que el mundo va corriendo hacia el apocalipsis final y el pecado va en aumento cada vez más, si tú cedes al pecado en un área de tu vida, tarde que temprano el pecado va a dominar toda tu vida. Y es importante, hermanos, a volver a este principio fundamental. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Me parece que Pablo lo sintetiza en un solo verso. Gálatas 2, verso 20. ¿Se acuerdan de ese verso? Gálatas 2, 20. Ya no vivo yo. Cristo vive. Ahí está. Es el asunto, ¿no es cierto? Enoc decía eso. Ya no vivo yo, es Dios que vive en mí. Así que no voy a vivir como el resto del mundo vive. Igual Noé. Y si queremos aprender a caminar con Dios, vamos a tener que aprender ese principio espiritual. Yo ya no vivo. Mis deseos ya no cuentan. Yo debo vivir para agradar a Dios. Es la única forma, hermanos. La única forma de caminar con Dios en un mundo que se entrega al pecado. Hay que aprender a agradar a Dios. Pero vamos a ver un segundo principio esta mañana, en Hebreos 11. Una segunda razón por la cual Enoc y Noé aprendieron a caminar con Dios. ¿Saben cuál es? El énfasis aquí en Hebreos 11, el énfasis es: ¿vivieron por fe? Esa es la explicación, hermano. Estos hombres caminaron con Dios, ¿por qué? Porque vivieron por fe. Porque como dice el verso 6, miren, Hebreos 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, noten, no dice sin fe es difícil. No dice eso. Dice sin fe, francamente es imposible. En un mundo de pecado, en un mundo donde todo el mundo comete pecado y te incentiva a cometer pecado, donde la televisión te incentiva a cometer pecado, el internet te incentiva a cometer pecado, las leyes del país te incentivan a cometer pecado, la familia te incentiva a cometer pecado, ¿cómo puedes vivir una vida que agrada a Dios? Tienes que tener una fe robusta. Tenemos que aprender a vivir por fe. ¿Pero qué significa eso? ¿Fe en qué? Bueno, miren, en el verso 6, el autor de Hebreos lo explica, ¿no es cierto? Hay dos elementos de la fe que él menciona aquí. Número uno, hay que creer que Dios existe. Ahora, si nos preguntamos, me imagino que es igual en España, en Inglaterra. ¿Por qué será, hermanos, que nuestra sociedad se ha entregado al pecado? ¿Por qué se ha entregado al pecado? Porque ya no cree en Dios. Es la razón principal. A lo menos ya no creen en el Dios de la Biblia. Algunos siguen creyendo en un ser supremo, pero no creen que la Biblia viene de ese Dios. Así que no creen en el Dios de la Biblia. Es la falta de fe que les lleva al desenfreno de pecado. Me acuerdo cuando yo era niño en Uruguay, hace unos cuantitos años ahora. A veces mis padres eran misioneros y a veces mis padres salían para hacer la obra. Bueno, mi padre a veces viajaba una semana a visitar las iglesias y mi madre salía a visitar hermanos en la ciudad, y volvíamos del colegio a las 6 de la tarde, no había mamá y no había papá en la casa. Qué lindo para los hijos. Ya no hay reglas.
No hay mamá, no hay papá, no hay reglas, así que ahora sí hacemos lo que queremos. Y nos mandamos con mis hermanos unas tremendas batallas campales peleando, reorganizamos la casa, la cocina, sacamos las ollas y las sartenes y todo lo demás, y una tremenda pelea. Un día llegó mamá y papá tempranos y encontró una casa, un tremendo desorden. Es lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando no está la ley, hace lo que quiere. Es lo que la raza humana ha hecho. La raza humana hoy en día ha decidido, en Europa es como han tomado un voto, ¿no es cierto? Han tomado una elección, han votado. ¿Existe Dios? No existe Dios. 90% no existe Dios. Ah, muy bien. No existe Dios, hagamos lo que queramos. Es la explicación, ¿no es cierto? De Europa, de Inglaterra. Bueno, me dirán esta mañana, pero pastor, aquí somos evangélicos. Ah, qué bien. Somos evangélicos. Pero ¿creemos en Dios? ¿Creemos en Dios? Bueno, yo me imagino que si preguntara a cada uno de ustedes uno por uno, van a decir, sí, yo creo en Dios. ¿Dónde está el problema? Vivimos como si Dios no existiera. Como evangélicos. Ese es el problema. Vivimos como si Dios no existiera. Es muy fácil comprobar eso. Muy fácil comprobar eso. En Trujillo como pastor, muchas veces yo hablo con los jóvenes. Y les hago la pregunta, hermanos, ¿ustedes están leyendo la Biblia en la mañana? ¿Están orando todos los días? ¿Y cuál es la respuesta que me dan? Uy, pastor, realmente yo sé que debo hacerlo, pero no lo estoy haciendo. Y yo le pregunto, ¿y por qué no lo haces? Bueno, pastor, mis clases empiezan a las 7 de la mañana y me levanto, no tengo tiempo para leer la Biblia en la mañana, es muy difícil. Y bueno, ¿qué haces entonces? Bueno, pastor, lo que yo hago es, yo leo en la noche, porque al final, me imagino, no le importa a Dios cuando leo la Biblia, con tal que lo haga. Ah, muy bien, lo hace en la noche, muy bien. ¿Y cómo te va tu lectura de la Biblia? Bueno, pastor, el problema es que a veces estoy queriendo leer la Biblia, queriendo orar y me quedo dormido. Ahora yo pregunto, ¿esa persona realmente cree en Dios? Yo creo que no. Porque pregúntate, si realmente crees en Dios. Hemos leído esta mañana el tremendo credo, ¿no es cierto? Yo creo en Dios el Padre, yo creo en Dios el Hijo, yo creo en Dios el Espíritu Santo, pero no tengo tiempo para hablar con él. Yo planteo que si tú francamente no tienes tiempo para hablar con Dios en la mañana, es porque no crees en Dios. Porque, hermanos, es increíblemente insensato. Dios te dice, Dios, no cualquier persona, Dios te dice, tú puedes venir y hablar conmigo cuando quieras. Puedes venir y contarme tus problemas. Y puedes venir y pedirme ayuda. Y yo te puedo consolar. Y yo te puedo hablar. Y yo te puedo fortalecer. Solo tienes que venir. No tengo tiempo. ¿Qué? ¿No tienes tiempo para Dios? Tienes tiempo para el desayuno. Así que crees en el desayuno más que Dios. Hermano, lo trágico para mí en la iglesia evangélica es que la gran mayoría de nosotros andamos como creyentes débiles porque no estamos dando el tiempo que Dios merece. Y decimos que creemos en Dios, pero vivimos casi igual que el mundo. Y vivimos casi igual al mundo porque no empezamos todos los días con Dios leyendo la Biblia, orando un buen tiempo. Y por ende nuestra mente no empieza en el día pensando en Dios. Así que si no empiezas el día con Dios, es muy difícil durante todo el día pensar en Dios. Así que ¿qué pasa con el evangélico? Puede pasar todo el día trabajando, estudiando y casi nunca piensa en Dios. Ahora pregunto, una persona que vive así hoy en día, en medio de tanto pecado, ¿va a poder resistir el pecado? No está preparado espiritualmente para enfrentar el pecado. ¿Y qué empieza a pasar?